Bueno, buenas noches. Estamos en una clase que está relacionada fundamentalmente con propagación. Una de las cosas más importantes de las ondas electromagnéticas, obviamente, es el tema de la propagación. Y todo en las telecomunicaciones está completamente relacionado. Es decir, ¿qué quiero decir? Que el medio de transmisión está relacionado con la frecuencia de transmisión y a su vez todo esto está relacionado con los servicios que uno puede obtener de un sistema de telecomunicaciones. ¿Qué quiero decir? Ustedes quizás se preguntan por qué las FM transmiten en 88 a 108 MHz. ¿Por qué no transmiten en más frecuencia? ¿Por qué Wi-Fi eligió la frecuencia de 2,4 o 5 GHz para transmitirse? ¿O por qué la policía transmite en 450 MHz? ¿O por qué Radio Salta transmite en 840 kHz? ¿Nunca se han preguntado eso? Entonces, estas preguntas que nos podemos hacer están relacionadas con los servicios que nosotros tenemos. O sea, cuando hablo de servicios, estoy diciendo que un servicio es Wi-Fi, otro servicio es microondas, otro servicio es VHF, o sea, la radio FM, otros servicios son las radios de AM, pero hay un montón de otros servicios que se dan por radio. Y también otros servicios son los servicios de Internet que se dan por microondas o por incluso fibra óptica. Entonces, lo que vamos a decir, algo muy importante, y es que hay una íntima relación entre frecuencia, servicio y medio de transmisión. Y vamos a poner un tema más que es propagación. Y vamos a poner un tema más que también está relacionado y es potencia de transmisión. Todos estos factores, estos 5 factores, están totalmente relacionados unos con otros porque todos tienen que ver con todo. Es decir, la frecuencia, el servicio, el medio de transmisión, la propagación y la potencia de transmisión que viene a ser una consecuencia de eso. Entonces, vamos a ver quién es el huevo y quién es la gallina en esto. Y el huevo es la propagación. Y la propagación viene a ser hasta dónde llega una onda electromagnética a partir de que es transmitida por una antena. O sea, desde que la antena emite la onda electromagnética, la pregunta es hasta dónde llega. O sea, cuál es la distancia máxima. Recuerden que telecomunicaciones tienen que ver con la distancia. Entonces, por eso tenemos que analizar cuáles son los modos de propagación y con quién está directamente relacionada la propagación es con la frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que las ondas de diferente frecuencia se propagan de diferente manera. Y entonces, como consecuencia de esto, se van a establecer los servicios y se van a establecer las potencias de transmisión. Entonces vamos a definir algunas formas de propagación que tienen las ondas. La primera forma de propagación se llama propagación por difracción. Entonces la palabra clave es propagación por difracción. ¿Qué es la propagación por difracción? La propagación por difracción es
tenemos una antena y esta antena emite su radiación prácticamente en todas las direcciones y todas las ondas se irradian. Pero, ¿cuál es la característica de la difracción? Es que cuando hay un obstáculo, la onda que difracta de alguna forma lo sube y lo baja el obstáculo y sigue. Esto es muy importante porque es la propagación por difracción. ¿Qué sucede con la propagación de difracción? Fundamentalmente, que para que ocurra, la frecuencia tiene que ser una frecuencia baja. Entonces vamos a poner acá, cartelito, de baja frecuencia, o sea, difracción, frecuencia baja. Igual, no es tan baja porque nosotros a la propagación con frecuencias bajas la llamamos HF, o sea, High Frequency. ¿Sí? Y la propagación por HF es una propagación que ocurre aproximadamente desde unos 600 kilohertz. O sea, es una frecuencia muy baja. Entonces nosotros vamos a ver propagación por difracción en lo que llamamos las radios AM. Pero en realidad las radios AM son ondas de alta frecuencia. 600 kHz, 640, 700, 760 y radios altas, por ejemplo, en 840 kHz. Entonces, ¿qué sucede? Como la onda por difracción llega muy lejos, entonces, ¿qué dicen las radios? Y pongamos mucha potencia. Entonces, como llega lejos, no por la característica de la onda, sino porque llega lejos, entonces se pone alta potencia. ¿Y cuál es la diferencia entre poner alta potencia y baja potencia? Bueno, que la baja potencia es barata y la alta potencia es cara. Entonces ustedes piensen cómo piensa una radio. Si yo sé que voy a llegar lejos, entonces pongo mucha potencia. Si yo sé que voy a llegar cerca, ¿para qué voy a poner alta potencia si lo mismo voy a llegar cerca? Entonces ese es el concepto, que es un concepto de tipo económico, en el cual HF es una señal que difracta y por lo tanto se pone mucha potencia. Llega muy lejos, pero tiene un pequeño inconveniente y que ustedes, perdón, ¿alguno de ustedes escucha radios AM? No, no. ¿Alguna vez han escuchado, no es cierto? ¿O no? Sí. Sí. ¿Por qué la han dejado de escuchar? O sea, ¿qué tan truco puede ser una radio AM para que la hayan dejado de escuchar? ¿Por qué Tiene cosas feas. Pero qué feo. No hay nada interesante. A ver, de una radio, qué feo. ¿Cómo suena la música que pone los locutores o el contexto de la radio? ¿Qué es lo que les molesta? En particular, todo suena feo, los locutores también son malos y el contexto también no tiene problema. Los locutores suelen ser los mismos. Está muy desactualizada. Sí, Hay internet, hay tele. hablar pavadas en la radio, hablan en FM y en AM. Fíjense que la música que ponen suele ser la misma, porque son tan yutos en AM como en FM algunas radios. Pero lo que a ustedes les molesta y quizás no se dan cuenta es que suena mal.
¿Y por qué suena mal? Porque hay unas características que tenemos que ver que no permiten que se puedan poner altas frecuencias de lo que se llama la banda de base. Ahí tenemos el principal problema. O sea, no pueden sonar bien. Entonces, si bien llegan lejos, suenan mal. O sea, tienen lo que se llama un ancho de banda de base muy bajo. El otro tipo de onda que hay se llama la propagación troposférica. En la propagación troposférica ya prácticamente no se usa. Lo que se hace es que la antena emite y las ondas rebotan en la troposfera. También se la llama propagación ionosférica. Y vienen a parar al otro lado. Estos saltos, obviamente, dependen de una enorme cantidad de cosas, y hace muchos años se usaba esto de la propagación troposférica, entonces los radioaficionados se la pasaban viendo las nubes a ver dónde iban a estar y cómo iban a rebotar predictivamente las ondas, y entonces se puede hacer una comunicación de muy larga distancia. Yo, por ejemplo, cuando era chico, tenía una radio y hacía propagación troposférica, y días lindos desde Salta llegaba a San Francisco en los Estados Unidos. Por supuesto que no les entendía nada de lo que hablaban, pero llegaba a San Francisco. Entonces me ponía contentísimo de que alguien en San Francisco me conteste con una radio de 4 vatios. Perdón, en AM, como llego lejos, puedo meter hasta 5.000 vatios. O sea, meto potencia a lo loco, pero 5.000 vatios, son cosas muy altas en potencia y más todavía. Fíjense que ustedes, si se van a Rosario de la Frontera, pueden escuchar radios de Buenos Aires, pero no por repetidora, sino directamente. O sea, ponen AM y si tienen una radio más o menos van a escuchar radios de Buenos Aires. Incluso cuando yo era muy chico, o sea, ustedes no están ni en proyecto, quizás sus padres no estaban en acá en Salta escuchábamos radios de Rusia, por ejemplo, o radios de Cuba, o radios de Estados Unidos, radios europeas, por AM, porque son radios que tienen altísima potencia. Había una radio que se llamaba La Voz de las Américas. Con una radio más o menos podíamos escuchar La Voz de las Américas. Clandestinamente, ¿no? O sea, porque la radio AM llega muy lejos. Por eso es uno de los motivos que se dice que ante caso de catástrofe hay que llevar una radio AM, porque la radio AM es la que les va a dar una comunicación larga. Si no, vean alguna película, qué sé yo, ¿vieron esa que el mundo se inunda? El día después de mañana usa una radio AM. Esperen que me acuerde de otra película que usa radio AM. ¿Saben cuál? Día de la Independencia. En Día de la Independencia usan radios AM. Y por eso el ejército tiene radios AM. Después vamos a hablar un poquito más de las radios AM. O sea, estamos hablando de radios HF, ¿no? Cuando decimos AM es una forma de modulación, pero es HF. Bueno, y la propagación troposférica tiene la ventaja de llegar muy lejos, pero es aleatorio, no es muy seguro a dónde uno llega. Así que no es una buena forma de comunicación. Si uno pone mucha potencia, puede ser que la desperdicie o que no. Y luego tenemos otro tipo de propagación, que es la propagación por línea de vista. Esta es la que más conocemos, por línea de vista. Y en la propagación por línea de vista está casi todo lo que nosotros conocemos ahora. ¿Qué quiere decir línea de vista? Línea de vista quiere decir que una antena la tiene que estar viendo a la otra. Entonces el rayo va directo. Esa es la propagación por línea de vista. Si no la ve, o sea, si hay un obstáculo acá, no la ve y se acabó. Obviamente,
hay una gran cuestión en esto, y es que entre este punto y este punto, ¿quién está? La Tierra, que es redonda. A pesar que los terraplanistas dicen que no, hay que decir a los terraplanistas que si la Tierra fuera plana, los de telecomunicaciones estaríamos contentísimos. Pero como la Tierra es redonda, de verdad, ocurre un problema, que la redondez de la Tierra tapa a las antenas, a la línea de vista. Más o menos la tapa a los 25 kilómetros. ¿Qué quiere decir eso? Que por más potencia que nosotros pongamos en la antena, la Tierra se va a comer esa onda. Entonces, ¿para qué vamos a poner mucha potencia si vamos a llegar a 25 kilómetros? Entonces ponemos potencia para llegar a 25 kilómetros. Una alternativa para esto, ¿qué es? Poner la antena más alta. Pero cuando ponemos la antena más alta, aparecen los ambientalistas, locos de la vida, diciendo, semejante torre que han puesto, esto nos está matando y qué sé yo. Pero no se dan cuenta que en las telecomunicaciones lo que buscamos no es que la onda vaya hacia la Tierra a quemar a nadie, sino que vaya directamente a su receptor. Entonces, estos que son radioenlaces, lo tratamos de poner enfrentados por línea de vista. En línea de vista, ya hay muchas alternativas. Está lo que se llama Very High Frequency, o VHF, ustedes lo deben conocer, muchas veces se habla de VHF, Ultra High Frequency, o UHF, Super High Frequency, o SHF. Esta no es tan conocida, porque nosotros a esta Super High Frequency, que son frecuencias de gigahertz, nosotros le llamamos por su nombre, por ejemplo, Wi-Fi. O sea, nosotros a SHF le solemos decir Wi-Fi. Y también le decimos microondas. Y también le decimos comunicaciones satelitales. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que todas estas son líneas de vista. No hay nada más línea de vista que mirar para el cielo, esas son las satelitales. VHF anda alrededor de los 144 MHz. UHF, estoy poniendo el centro de la banda, anda alrededor de los 500 MHz. Y Wi-Fi, si lo conocen bien, está en 2,4 gigas. También en 5 gigas. Y microondas está, vamos a poner en 5 a 9 gigas. Y satelitales también por ahí anda hasta unos 20 gigas. Y ustedes se preguntan ahí, los celulares están en 800 megas, la banda más baja, perdón, en los 700, ahora ya se habilitó la banda de 700, desde 700 MHz hasta 2,9 GHz, pero en saltos así, no es que le dan todo el rango ese, sino un pedacito acá, un pedacito acá, un pedacito acá. Ya les voy a pasar un videito sobre esto que hice para los chicos de la República de la India, pero que está bueno, que es sobre telefonía celular, pero ustedes lo mismo lo van a ver ese video porque también van a ver telefonía celular acá. Pero básicamente esto. Entonces fíjense que de acuerdo a la forma de propagación, yo estoy teniendo diferentes frecuencias y esas frecuencias están relacionadas con servicios. ¿Por qué? Porque el servicio VHF no es un servicio que le sirva para pasar datos. ¿O vieron algún taxista pasando datos con su radio? ¿Algún remisero? ¿Han visto? Díganme no, por lo menos.
No, profe. ¿Sí? O sea, los remiseros usan VHF. Bien, entonces decíamos que en las altas frecuencias nosotros podemos tener mejores servicios. Fíjense que en VHF lo que tenemos es voz pura. O sea, los policías y los remiseros es voz pura. Es un servicio. Pero ya en UHF nosotros tenemos transmisión de datos, porque los policías, las radios que usan, que se llaman Tetra, esas radios son que transmiten la posición del policía más la comunicación de voz. Entonces ya estamos transmitiendo datos en UHF. Claro que UHF no es muy bueno para transmitir datos por temas que vamos a ver más adelante. Pero después tenemos las frecuencias altas de UHF y ahí ya lo tenemos al celular. Y un celular claramente transmite datos. Entonces, ahí ya tenemos una transmisión de datos por celular en UHF. O sea, las frecuencias bajas de celular son las frecuencias que se usan en UHF. 700 GHz, 700 MHz para 4G, y para 3G tenemos 850 MHz, 1.9 GHz y 2.5 a 2.9 GHz que se comparte entre 3G y 4G. Entonces ahí ya tenemos transmisión de datos. Y Wi-Fi, obvio, que es transmisión de datos. Y microondas, transmisión de datos. Y satelitales, con más razón, transmisión de datos. Es decir, que cuanto más alta es la frecuencia, más datos se pueden transmitir. Entonces, después por un tema que vamos a ver más adelante. Pero los servicios que brindan mayor conectividad a nivel de transmisión de datos son los que ocupan frecuencias más altas. Pero, ¿cuál es el inconveniente de eso? Que al ser frecuencias más altas, la propagación es por línea de vista, y al ser propagación por línea de vista, el alcance es menor. Resumiendo, si uno quiere llegar lejos, va a transmitir pocos datos, o ninguno. Y si quiere llegar con muchos datos, va a llegar muy cerca. Ustedes dense cuenta que Wi-Fi, ¿hasta dónde llega? ¿Cuánto es un alcance de un access point? 100 metros, 200 metros, haciendo promesa 300 metros. Pero 300 metros estoy exagerando mal para Wi-Fi. ¿Sí? Porque llega muy poco. Después vamos a ver por qué llega tan poco. Porque básicamente su propagación es una propagación que tiene una enorme cantidad de atenuación. Entonces, si nosotros sabemos que va a llegar cerca, ¿para qué vamos a poner potencia? ¿Sí? De hecho, la gente suele protestar contra los celulares, pero los celulares tienen muy poca potencia. O sea, un celular como muchísimo, pero así, muchísimo, puede tirar 2 vatios. Una antena de celular, como muchísimo. O sea, nada, con 2 vatios capaz que no pueden ni prender un foco. Y el celular de ustedes, cada uno de los celulares para comunicarse con la antena puede, no sé, muchísimo, 200 milivatios, no más que eso. ¿Por qué? Porque tampoco tiene que estar tan lejos, porque lo mismo se va a atenuar por más potencia que le pongamos. Hay un límite en la potencia que podemos poner. Y recuerden que la potencia cuesta. Cuanto más potencia le ponemos, más cara es. Entonces, los servicios que se ponen están relacionados directamente con la frecuencia. Y la frecuencia está relacionada con la propagación. Entonces, según cómo se propague, va a ser económicamente rentable o no poner un servicio. ¿Cómo hace para llegar a Wi-Fi lejos? Así como tengo acá atrás. Antenas especializadas puestas arriba de montañas. ¿Sí? O sea, antenas especializadas puestas arriba de montañas. Eso hace que podamos llegar lejos. También nos provoca un problema, porque, a ver, en Salta, por ejemplo, tenemos en los cerros antenas y llega perfectamente bien a lo que está debajo del cerro, pero lo que está detrás del cerro no llega a nada. Entonces, tenemos que ver que tiene sus ventajas y sus desventajas. Y la altura de las antenas es lo que hace que la señal de línea de vista llegue
más lejos.